Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada espero estén muy bien y como siempre darles las gracias porque están acá escuchando y porque se interesan por este tipo de material. Hoy vamos a hablar acerca de el empático desempoderado y la consecuencia de este tipo de comportamiento que es la pérdida de la brújula moral. Vamos a desarrollar un poco sobre qué es el empático desempoderado desde un punto de vista psicológico, pero luego nos vamos a ir a lo filosófico y luego a lo fenomenológico, ¿no? Cómo analizar este fenómeno y cuál es mi perspectiva o qué es lo que yo he podido observar hasta este momento sobre este fenómeno, sobre este patrón de comportamiento. Primero que nada quiero explicar a qué me refiero con empático desempoderado. Esto es un término que yo le escuché por primera vez a Lorena Barrera y realizando la investigación para el artículo que escribí previamente a este episodio, que lo voy a dejar en la descripción. También vi que había una psicóloga llamada Jessica Kohler que lo estaba implementando en su artículo y me es bien curioso porque, o sea, aquí como una anécdota investigativa, ella usó el término empático desempoderado y también usó el término de brújula moral. Sé que no lo inventamos ni ella ni yo, pero lo curioso de esto es que escribimos el artículo para las mismas fechas. Ella lo publica el 3 de febrero y yo lo publico, creo, si mal no recuerdo, el 6. No, el 6 no, como para el 15. No, ella lo publica el 6 y yo lo publico el 15, o sea, y eso toma tiempo, obviamente, el redactar, el editar, el publicarlo y todo eso, ¿no? Pero se me hace muy curioso cómo es que, y este fenómeno siempre me ha encantado, cómo es que captamos ciertos como fenómenos o captamos estas verdades o estas luces, como estas luces no llegan a distintas personas casi que al mismo tiempo y tenemos esta necesidad de exponerlo al mundo, ¿no? Pero bueno, eso quería como anécdota y decir que este término no es mío y no sé si no es de Jessica Kohler, pero se lo escuché primera vez a Lorena Barrera. Si alguien sabe el origen de esta terminología de empático desempoderado, me lo puede dejar en los comentarios, que estaría muy, muy cool saber de dónde viene, ¿no? Pero este término hace referencia a una persona que posee una comprensión o que posee un entendimiento distorsionado de lo que significa ser empático, ser comprensivo, ser compasivo, porque en esta distorsión se lleva la empatía a un extremo que termina anulando las capacidades fundamentales del juicio, del criterio, del discernimiento y, como lo dije al principio, finalmente de una orientación moral. Es decir, no tenemos una brújula moral. Y en el proceso de este episodio vamos a ir viendo cómo y por qué pasa esto, fundamentado, Pero vamos a empezar a abordarlo desde un punto de vista de la psicología contemporánea. Este fenómeno ha sido descrito como una empatía tóxica, una empatía que prioriza la resonancia emocional sobre la evaluación moral de acciones, es decir, sobre el discernimiento, sobre el juicio, sobre el criterio, sobre el hecho de poner las cartas sobre la mesa para determinar dicha acción y poder ser objetivo a partir de eso que está ocurriendo, sino que nos enlazamos automáticamente desde lo emocional. Y esto lo que tiene como resultado es que debilita la rendición de cuentas y el sentido de justicia. Para Jessica Kohler, que ya la mencioné al principio, que es esta psicóloga de la cual también investigué en su artículo, ella establece o dice algo que me pareció muy importante citar y lo voy a leer textualmente.
La empatía saludable puede coexistir con límites. La empatía tóxica lucha con eso. En lugar de reconocer el contexto o la complejidad, la empatía tóxica se apresura a excusar completamente el comportamiento. Las explicaciones dejan de ser reflexión y comienzan a operar como una justificación, es decir, se corta todo lazo, toda posibilidad o toda capacidad, se limita, no se corta, no se radica, pero se limita, se pone una barrera a esa capacidad que tenemos de reflexión y simplemente comienza a ser una justificación, porque como dice ella, la empatía tóxica lucha con los límites, lucha con establecer un criterio en lugar de coexistir con esto, como lo haría una empatía saludable. Esta forma de empatía y uno de los resultados que tiene es que desempodera y además conduce al individuo a ser excesivamente permisivos, tanto a tal punto que se niega a emitir juicios porque considera que juzgar, y esto es un grave error, es condenar. Hacer juicios, en este caso juicios morales, no tienen nada que ver con condenar. Simplemente estamos, como lo dije anteriormente, poniendo las cartas sobre la mesa para poder percibir objetivamente lo que estaba ocurriendo. Vamos a juzgar, a buscar como la verdad o la objetividad dentro de dicha situación, de acciones, palabras, lo que sea. Es hacer un juicio moral, no es realizar una condena o hacer que la persona ya es así y esta persona es mala porque hizo esto. No es así, ¿sí? O sea, yo creo que la maldad se encarna en una persona se hace mala cuando los actos son consecutivamente malos, pero una sola acción no te hace mala, te hace humano. Entonces, creo que la empatía desempoderada justamente le tiene miedo a eso, a juzgar una acción porque cree que automáticamente condena a la persona y hace que esa acción es mala, igual la persona es mala. Y creo que eso es una manera muy infantil de ver las cosas. Yo no digo que no existan personas malas, existen personas malas, pero esto lo hace o se encarna esta maldad con lo consecutivo de las acciones hacia lo negativo, no por una acción. Entonces esto es muy infantil y creo que es hasta un poquito flojera de creer que 2 más 2 es 4 y así, una acción mala lo hizo esta persona es mala. Es un uso de la lógica bastante como infantil, aunque sí sean premisas que se puedan aplicar, pero no en estos casos. Entonces sí, bueno, juzgar no equivale a condenar. El juicio, en cambio, es una facultad indispensable para evaluar, ponderar, discernir. Y precisamente el discernimiento consiste en la capacidad de percibir y declarar las diferencias relevantes entre las cosas a fin de aplicar un criterio basado en valores. Y aquí es donde ya me pongo un poco más, salgo de lo psicológico y me adentro un poco más en lo filosófico. Para el filósofo Immanuel Kant, el juicio no nace de la empatía ni de una inclinación moral, así como de una inclinación emocional. Así como dijimos al principio, ¿no? Que la empatía desempoderada lo que tiene es una resonancia emocional prácticamente automática y que hace que esta emoción lleve a justificar dichos actos y no a la reflexión. Pero para Kant, este juicio moral no tiene nada que ver con una inclinación emocional, sino que tiene que ver con la razón y específicamente con una razón práctica. Es decir, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero es como si fuera un verbo, una acción, una razón que yo acciono para poder tener un criterio, un discernimiento. Para Aristóteles esto sería la prudencia, ser prudente, poder ser también, como nosotros diríamos, visionario, poder ver dicho acto, si yo cometo dicho acto, en un futuro puede ocasionar tal cosa. No, o sea,
esa prevención, esa precaución, esa prudencia. Entonces este como círculo virtuoso para Kant es práctico, y el juicio moral entra dentro de un uso correcto de la razón práctica. En su marco filosófico, es decir, para Kant, suspender el juicio moral no es un acto de compasión, sino una renuncia de la responsabilidad racional. Y esto es sumamente importante, responsabilidad racional. Tenemos una responsabilidad de usar la razón, de hacer juicios para esto, de tener una ponderación, una reflexión acerca de las cosas. Y también yo agregaría, si quiero ser empática, una corresponsabilidad también, porque posiblemente sienta que es mi responsabilidad, mía, solo mía, y bueno, depende de mí y para mí solamente, pero creo que existe una corresponsabilidad también con el otro, por la intersubjetividad y por el hecho de que vivimos en un espacio público, en donde si yo uso esta razón práctica para discernir, para tener un criterio acerca de algo, estoy siendo también corresponsable con mi comunidad, o con mi familia, o con mis amigos, depende, ¿no?, del contexto de la situación, pero creo que también existe una responsabilidad pública sobre esto. Entonces, juzgar implica poner las acciones en una balanza de la razón, medirlas y valorarlas para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto a partir de criterios éticos y valores compartidos. De esta forma, el empático desempoderado, escuchen esto, al rechazar todo juicio, termina renunciando al discernimiento moral. Esto es súper como grave. Para mí es lo que nosotros estamos sacrificando simplemente ya lo vamos a ver las razones que yo observé de por qué una persona sacrifica este discernimiento moral en nombre de la empatía. Pero esto es como el punto focal y la razón de ser de mi artículo. Es esto, cómo es que tú terminas renunciando al discernimiento moral. Y esto tiene como resultados para lo que Aristóteles sería la pérdida de la frónesis. Esta es una disposición práctica también, así como lo veía Kant. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles define la frónesis como una disposición racional que permite deliberar y actuar correctamente respecto a lo que es bueno y conveniente para la vida, y aquí está mi punto, en su conjunto. No es solamente una responsabilidad que tengo conmigo y con mi razón y con mi ética y con mi persona, es una responsabilidad moral porque tiene que ver con lo político, tiene que ver con el conjunto, con todos. Entonces, es básicamente no ser un empático desempoderado, es ser un buen ciudadano. Ok. Sigamos. Desde la ética aristotélica, la virtud no consiste en una aceptación pasiva ni en una indulgencia indiscriminada, sino es en el hábito, aquí voy otra vez y porque yo decía que era un verbo, de actuar conforme, para Aristóteles, al justo medio. El justo medio, no me voy a explayar mucho en esto porque ya tengo un artículo y un episodio en donde hablo sobre la ética aristotélica, pero el justo medio es para lo que es Aristóteles el equilibrio, el perfecto equilibrio en donde está la virtud, en donde se halla lo virtuoso, y este está situado, entre el exceso y el defecto. Por ejemplo, la virtud es la valentía es nuestro justo medio, el exceso sería la temeridad y el defecto sería la cobardía. Entonces, este hábito de actuar conforme al justo medio es lo que es la virtud. La virtud
Entonces, básicamente no está siendo practicada por el empático desempoderado, porque este tiene una postura de aceptación pasiva, sin y con una indulgencia indiscriminada. O sea, no hay un punto de reflexión, sino que todo se va a la justificación. Cuando este equilibrio se pierde, cuando este equilibrio de juzgar por el término medio o el justo medio, la empatía deja de operar como una virtud moral orientadora y se transforma en un sustituto empobrecido del juicio ético. Es algo vacío. La empatía desempoderada no ayuda a nadie. No me ayuda a mí, no ayuda a la persona, no ayuda al colectivo. Es simplemente una máscara, una estructura ¿saben cómo lo veo? Como si fuera un escenario de esos de títeres. No recuerdo cómo es que se llama eso, que ponen la cajita y está la cortinita y el cuadrito y por fuera están por dentro, detrás de eso, están los títeres y tal. Bueno, la empatía desempoderada para mí viene haciendo esa cajita que tapa todos los titiriteros que están detrás de eso. Es vacío, es hueco, no tiene como una razón de peso esta empatía que desempodera. Entonces, con esto y con esto de que la empatía desempoderada deja de operar como una virtud moral orientadora y que además se transforma en un sustituto empobrecido del juicio ético, tenemos el resultado que para mí es el más, no sé si puede ser el más garrafal, pero es el que quiero apuntar ahorita. O sea, mi flecha va hacia ese efecto de la causa que es la empatía desempoderada, y es la pérdida de la brújula moral, y esta no es más que la falta de discernimiento, porque, a ver, cuando el juicio es sistemáticamente suspendido, ojo, sistemáticamente, lo vuelvo un hábito, lo vuelvo práctico también, pero hacia lo negativo. Es sistemático. Yo suspendo el juicio, desaparece el principio interno que nos permite distinguir si la orientación de una acción se dirige hacia el bien o hacia el mal. Es decir, pierdo la brújula moral. De esta forma, el individuo queda desprovisto, y esto es súper peligroso, de un criterio ético estable, y se vuelve incapaz de evaluar decisiones más simples, porque está sacrificando de manera sistemática tu capacidad de tener un criterio, tu capacidad de poner en balanza, tu capacidad de tener discernimiento. La palabra que más vamos a usar en este episodio, que más estamos usando, es el discernimiento, porque es básicamente lo que quiero proteger cuando hablo de estas cosas. Pero es eso, si se vuelve sistemático, se vuelve un hábito. También hemos hablado creo que en el episodio de la ética aristotélica, véanlo antes de ver esto, porque se tocan conceptos previos. Pero bueno, el punto es que vimos cómo es que el hábito también tiene una representación o una manifestación en nuestra química a través de la neurociencia, ¿no? Que es lo que explica la neurociencia, mejor dicho. Se crean nuevas redes neuronales en donde pues se va a ver manifestado en tu patrón de comportamiento, bla, 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 bla. Ese es el punto.
lo haces sistemático, lo vuelves hábito y simplemente tú lo encarnas. Te vuelves una persona en donde ni tomar la decisión más simple se te va a dar, porque no eres estable, porque no tienes una brújula, porque no hay una orientación que te va a dirigir hacia el bien o hacia el mal. Imagínate no poder tener como esta capacidad de darte cuenta que alguien está haciendo el mal o que tú mismo estás incurriendo en algo que está mal. Simplemente no lo ves. Esto es una consecuencia muy grave. O sea, podemos llegar muy lejos o no con esta práctica, ¿no? Pero en este punto ya nos vamos más a lo fenomenológico. Me hago la pregunta, o quiero que sea la pregunta que ustedes también se hagan y respondan por ustedes mismos. Profundicen sobre esta pregunta, hayan respuestas y díganmelas. ¿Por qué una persona decide ser empática hasta el punto de sacrificar toda capacidad de juicio y discernimiento? ¿Por qué? ¿Por qué le cortas la cabeza a tu capacidad de discernir, a tu capacidad de razonar, a tu capacidad de poder ver la dualidad y determinar cuál es la que se dirige al bien y cuál es la que se dirige al mal? A partir, como ya lo dije, de mi experiencia, de mi observación, de mi análisis, no es una posición abstracta, sino una vivencia concreta de quien está aquí también experimentando la humanidad, viviendo con humanos, teniendo familia, teniendo amigos, teniendo conocidos, en donde cada uno tiene una historia, en donde cada uno defiende lo que defiende. Y yo siempre en mi afán de querer darle una razón de ser a mi vida, ocurren cosas en donde yo trato de ser sumamente objetiva y ver las cosas por lo que son, tal como se me manifiestan en la conciencia. Eso es fenomenología. Yo no intento como tomármelo personal si es algo que me duele. Siempre intento ser bien objetiva para darle una razón de ser a esto, para darle una respuesta, para poder comprender más al humano y para que mi vida aquí tenga como un propósito y darle transmutación también a esas vivencias, ¿no? Y a partir de todo esto, llegué a la conclusión de que esta renuncia al discernimiento es a razón del miedo. Este miedo que nos lleva a esta renuncia adopta diversas formas. Puede ser el temor a la soledad, al rechazo social o a ser percibido como una persona moralmente reprobable. Sí, como ser incomprensivo, cruel, un miedo a reflexionar y discernir y que no sea lo que tú crees, entonces solamente eres como indiferente. Siento que es un miedo a la participación, a hacer precisamente lo que yo hago, ¿no? A observar, a ser objetiva, a juzgar, a determinar. Y creo que sí, de este modo, la empatía no se transforma en una virtud, sino que es una estrategia de autoprotección antes de que una virtud ética. Kierkegaard, creo que se pronuncia así, es otro filósofo. Él sostiene que muchas personas prefieren disolverse en lo social o en lo diferenciado antes que asumir la tarea de convertirse en sí mismo, y esta huida se manifiesta como una evasión ética. Esto lo que quiere decir es que yo sacrifico
mi capacidad de discernimiento para poder ser aceptado por miedo a ser rechazado, por miedo a quedarme fuera de una manada, por miedo a quedarme fuera de un grupo de personas, por miedo a que mi familia diga no sé qué tal y cual sobre mí, o crea que yo soy esto, crea que yo soy aquello. Y entonces yo me pongo la máscara de que soy empático, me disuelvo en lo social, en lo diferenciado y simplemente, entonces también aquí entra un componente de flojera, no asumo la tarea de convertirme en sí mismo. ¿Qué es convertirse en sí mismo? Es tener una estructura de valores y ético fuerte, establecido, que no se rompa independientemente de lo que esté pasando afuera. Si yo creo que pegarle a un animal está mal, mi empatía por quien le pega a un animal puede comprender y decir, esta persona tuvo que haber vivido maltrato, esta persona tuvo que haber experimentado o visto violencia para que le esté pegando al animal, pero yo sé que eso está mal independientemente de su contexto, independientemente de su historia. Tengo unos fundamentos, unos valores, una estructura ética que me permite discernir. No dejo de ser empático porque comprendo de dónde viene ese actuar, pero yo no lo estoy justificando, estoy llevándolo a la razón, porque mi sistema de valores es básicamente automático. Lo tengo y esto no está bien. Eso es ser un sí mismo. Entonces, el ser empático por ser empático, tanto por flojera como por aceptación, es una evasión ética, es una evasión a yo establecer este sistema de valores y esta estructura ética y este criterio que me hace ser yo. Posiblemente permisivo para unas cosas, posiblemente no tanto para otras, pero es el mío, es mi estructura ética virtuosa. El juicio moral no es solo una facultad racional, sino también una condición de autonomía ética, lo que venimos hablando. Renunciar a juzgar no implica neutralidad moral. No estás siendo neutral porque no juzgues, sino una forma de heteronomía. El sujeto deja de orientarse por principios que estamos hablando y pasa a guiarse por el deseo de aprobación o por el miedo a la desaprobación. En este sentido, la empatía desempoderada no libera al individuo, sino que lo somete. Lo somete primero a opiniones de terceros, donde lo aprueben o lo desaprueben, y lo somete también a no progresar, a no avanzar, a no forjarse a él mismo, a no tallarse a él mismo. Entonces estás como sometiéndote a quedar atorado en el tiempo, quedar atorado en conciencia, quedar atorado como persona. No haber aprendido de tus experiencias y no, sí, como no darle una razón de ser a tu vida más allá. Solamente quedas sometido a la nada, prácticamente. Entonces, el punto central: cuando emitimos juicios, no para condenar, sino para discernir, y cuestionamos las acciones, las palabras y las opiniones de otros, también, y este es a lo que yo creo que le huye el desempático desempoderado, también nos vemos obligados a cuestionarnos a nosotros mismos. El juicio moral posee un carácter esencialmente reflexivo. Se proyecta hacia afuera, es decir, observo el fenómeno, lo observo, lo reflexiono
Y en esta reflexión retorna inevitablemente hacia el interior, es como un rebote. Observo el fenómeno, juzgo, tengo un criterio, reboto. Desde esta perspectiva, nuevamente, Kierkegaard sostiene que juzgar a otros y a uno mismo implica decidir quién se es y cómo se vive. Es una responsabilidad muy grande, es una exigencia que confronta al individuo con la posibilidad de verse en desesperación. Entendida como esta desesperación, como una evasión, esta desesperación es dada por una evasión del propio ser. La desesperación, dice Kierkegaard, es la falta de voluntad de ser uno mismo. Evitar este juicio moral es, por tanto, evitar la responsabilidad existencial, es decir, la responsabilidad de saber quién soy, cómo es mi accionar, cómo pienso, qué cuestiono, qué no cuestiono, qué tengo arraigado, qué no tengo arraigado, quién soy, a quién encarno. Y esto es sumamente existencialista. Si yo, a través de la empatía desempoderada, puedo evadir todo esto, la línea sería así. Evado juicio moral, evado reflexión. Al evadir reflexión, evado ese rebote hacia el interior. Si yo evado el rebote hacia el interior, simplemente evado la responsabilidad existencial que tengo conmigo mismo de saber quién soy. Y este es el punto central en donde nuevamente una empatía desempoderada no solo evita el juicio, sino que evita la responsabilidad existencial de todo humano de conocerse a sí mismo. Esta empatía es entonces un inhibidor de ese movimiento reflexivo al bloquear el autoexamen moral. La sabiduría popular expresa, valga la redundancia, muy sabiamente, que el que tiene de rabo de paja no se acerca a la candela. Es esto. Juzgar el comportamiento ajeno implica entonces exponerse a la posibilidad de reconocer incoherencias propias. Si mediante el discernimiento, la reflexión, la ponderación concluyo que la condena de otros es errática, o que la conducta de otros, mejor dicho, no la condena, la conducta de otro es errática, me veo forzado a revisar mis propias acciones, mis propias creencias, mis propias actitudes, donde también pueden emerger o darme cuenta de mis contradicciones, como lo que dicen por ahí, esta doble moral. De este modo, y ya para concluir, la empatía desempoderada funciona como una máscara protectora frente a la exigencia del autoexamen moral. El resultado es un caos interno, un conjunto de opiniones, criterios y emociones que nunca son sometidos a revisión porque no existe una brújula moral que los ordene. En consecuencia, no puede consolidarse una ética personal sólida. Si el discernimiento no puede proyectarse hacia afuera, tampoco puede estructurarse hacia adentro. Allí donde no hay juicio, no hay orientación, y donde no hay orientación moral, el camino hacia el bien se vuelve indistinguible. Bueno, ese fue todo el episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero se haya entendido la idea. De todas formas, como lo dije al principio, en la descripción voy a estar dejando el artículo por si lo quieren leer. Y bueno, nada, eso fue todo por hoy. Déjenme sus reflexiones, me gustaría saber qué piensan de esto, me gustaría saber anécdotas acerca de dónde han visto manifestada esta empatía desempoderada, y podemos discutir sobre eso. A todos ustedes muchas gracias, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.